Espero que estén todos muy bien. En la receta de hoy les voy a mostrar un clásico argentino, una tarta que gusta mucho en casa, como la hacemos nosotros. Una tarta de ricota con una vueltita especial, un detalle que le da un contraste con la ricota, le da un sabor muy especial. Así que una receta bastante fácil de hacer, 2 o 3 pasos nada más, no muchos ingredientes. Espero que les guste y vamos ya a la receta. Para los que no me conocen, yo soy Rubén, esto es Trigo y Artesano y vamos a ver qué fácil es hacerla. Para hacer esta tarta de ricota vamos a empezar preparando la masa. Vamos a tener 2 partes, una que va a ser la masa y otra que va a ser el relleno. Para hacer la masa vamos a poner manteca ahumada a temperatura ambiente. Le vamos a agregar azúcar. Las cantidades después las van a poder encontrar al final del video o en la descripción del mismo. Ahí van a encontrar todas las cantidades y el paso a paso. Vamos a mezclar un poquito estos 2 ingredientes. Una vez que se mezcló la manteca con el azúcar, le vamos a agregar 2 huevos medianos. Vamos a seguir mezclando. A esto le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita generosa de esencia de panettone. La esencia de panettone no es más que una esencia de naranjas y limones. Si quieren la pueden buscar en el canal cómo hacerla. Es una receta muy fácil que la pueden hacer y después la guardan en una botellita y tienen para usar cualquier tipo de preparación que lleve ralladura de limón o de naranja. La pueden reemplazar por esa esencia y siempre la van a tener en la heladera y le da muchísimo mejor sabor que si le ponen solo la ralladura de naranja o de limón. Pero si quieren le pueden poner ralladura de naranja o de limón. Bueno, aquí tenemos todos los líquidos. A estos líquidos ahora le vamos a agregar 320 gramos de harina todo uso. Le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear, una pizquita. Si empezamos a notar que nos cuesta con la espátula, vamos a meter las manos tratando de, como dije antes, tocar lo menos posible por la manteca. Tenemos solamente que unir los ingredientes. Una vez que unimos bien los ingredientes, lo que vamos a hacer, pasamos la masa a un papel film. Ahí la vamos a aplastar un poquito. Y llevamos la masa al refrigerador por unos 20 minutos, media hora, que tome un poco de frío. Y mientras esperamos que la masa se enfríe, vamos a ir preparando el relleno. Vamos a poner 450 gramos de ricota. Yo la tengo a temperatura ambiente. Es importante que todos los ingredientes del relleno o los tenemos a temperatura ambiente o los tenemos con frío, o sea, siempre a la misma temperatura. Yo los estoy utilizando a temperatura ambiente para que resulte más fácil mezclar.
le acabo de poner 220 gramos de queso crema, el queso que usamos para untar las tostadas. Tiene que ser sin sabor. Hay algunos países que el queso crema viene saborizado, este tiene que ser el normal, el natural. A esto le vamos a agregar 60 gramos de azúcar granulada, un huevo, y vamos a volver a agregar acá una cucharadita de la esencia de panettone, la misma que le pusimos a la masa. Estos ingredientes los vamos a mezclar todos. Vamos a mezclarlo bien hasta que no se vean grumos. Cuando se vea una mezcla, una crema uniforme sin grumos, ahí lo vamos a tener listo. Estas cantidades que yo le estoy dando van a ser para una tarta en un molde de 24 o 25 centímetros de diámetro. Es una receta bastante fácil de hacer, lleva solo unos pocos pasos y queda muy bien. Una vez que tenemos el relleno preparado, lo tapamos, lo vamos a hacer a un lado hasta que estiramos la masa. Si estamos en un momento en el que hace demasiado calor, lo llevamos al refrigerador hasta que estiramos la masa. Una vez que la masa descansó, lo que vamos a hacer vamos a separar la masa, unas 2/3 partes por un lado, y esta lo vamos a estirar de una superficie no demasiado fina, de unos 3 o 4 milímetros. Yo estoy usando el dibujito que tengo debajo para más o menos ayudarme con la superficie que tengo que hacer, pero ustedes pueden utilizar el molde. En este caso, estas cantidades son, yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Armamos para que nos quede más grande que el molde. Y con cuidado, porque es una masa tierna y se nos puede romper, lo vamos a enrollar y lo vamos a llevar al molde. Una vez que lo tenemos en el molde, lo vamos a acomodar. Si se nos rompe no pasa nada, lo podemos emparchar con los mismos pedacitos. Cuando se nos rompe un pedacito así, lo emparchamos, presionamos un poquito y listo. Una vez que tenemos la tartera ya forrada con la masa y la pusimos en el frío, lo que le voy a hacer, que es opcional y que me encanta cómo queda, es ponerle un par de cucharadas de una mermelada que tengamos en casa. Lo posible, si es una mermelada que sea de color rojo, mucho mejor, porque va a resaltar muchísimo con el relleno. Esto le va a dar un toque especial cuando muerdan la tarta. Vamos a forrar todo el piso con la mermelada. Les repito, es
opcional. Si les gusta la versión más clásica, evitan ese paso. Y ahora sí, le ponemos el relleno. Vamos a estirar el resto de masa que nos había sobrado, que vamos a hacer la tapa de la tarta. Mientras estamos haciendo esto, puse el horno a precalentar, un horno medio, un horno a 180 grados Celsius, unos 350, 360 grados Fahrenheit. Y vamos a repetir la operación. Con mucho cuidado lo vamos a pasar al palote. Y ahora cubrimos la tarta. Con los dedos despacito le vamos a ir sacando el excedente. Un detalle muy importante: antes de llevar al horno vamos a pinchar la tarta para que, con la precaución de que solo pinchemos la tapa de arriba, para que la tarta no nos explote cuando se esté cocinando, que no se infle. Una vez que hicimos este trabajo, ya tenemos el horno precalentado, la llevamos a un horno medio, por aproximadamente 40-45 minutos, dependiendo del horno de cada uno. Acabo de sacar la tarta del horno, estuvo 45 minutos. Ahora vamos a esperar que se enfríe totalmente para desmoldarla, pero por ejemplo, les quiero mostrar, esta es una de las indicaciones de que la tarta ya está lista. Cuando vemos que la tarta empieza a desprenderse del molde, a despegarse, es porque ya está lista. La tarta la saqué del horno, se estuvo enfriando. Y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta. Vamos a utilizar un plato, una bandeja que nos ayude. Y vamos a retirar fácilmente retiramos el molde y ahora la dejamos así, que se termine de enfriar completamente para después decorarla. La tarta ya se enfrió, así que ahora lo que voy a hacer es decorarla. Azúcar glass por arriba para hacer la decoración típica de esta tarta.